Yo que nací con mi idea, yo que nací sin poder, yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. De Carlos Zulano. Ah, bien. Aquí estamos en este nuevo bloque. Me recuerdan acá como no está Dorio para las efemérides. Cumpleaños Charlie, feliz cumpleaños Carlitos Zulanowski, feliz cumpleaños. Y hoy me recordaba Nora Beira, se cumplen 3 años de las elecciones donde Cristina ganó por el 54% de los votos. Así que también una felicitación a la presidenta. Vamos a ver las elecciones en el Uruguay y Brasil. La región en debate se juega. Vamos. Las elecciones en Brasil y Uruguay. El Papa a favor del rumbo en la región. Comenzando por el verde amarelo y de cara a la segunda vuelta del domingo, a los apoyos de Chico y Gilberto a Dilma, se sumó el de Caetano. Vou votar na Dilma, dia 26, estamos lá. Até dia 26, Dilma. Eu votei na Marina no primeiro turno. No segundo turno vou votar na Dilma. Convivi com ela em ambiente de governo, enfim, fui colega ministro dela. Sei como ela ajudou a construir esse governo, que toda a nação reconhece como um governo importante e interessante. Acho que agora ela tem capacidade, por ter vivido isso tudo, tem capacidade de levar tudo isso adiante. Estamos nada menos y nada menos que en comunicación con Caetano Veloso. Yo todavía no apoyo ni a Aécio Neves ni Dilma públicamente porque sigo observando para oír lo que dicen los dos y sentir lo que significa decidir por uno o por otro. Y ayer, declaraciones de Caetano Veloso a O Globo. Voto a Dilma. No participé de la campaña porque odié lo que el PT hizo con Marina. Aécio es un buen candidato y me gusta, pero ahora prefiero a Dilma. A propósito de Marina Silva, no hay que olvidarse que según Ibope, quien quedó afuera del balotaje por 12 puntos, hoy casi que sería presidenta del Brasil. Por suerte en Argentina ya se empieza a deschavar el método ibopista de interesado garabateo de cifras. La mentira, una vez más, de estadísticas intencionadas. Una vergüenza lo que ha hecho la gente de Ibope en Brasil, Ibope que también está en la Argentina. En el diario La Nación del 27 de agosto, la tragedia empuja a Dilma a una pesadilla. Perdería el balotaje. Según un sondeo de Ibope, Marina Silva, que asumió la candidatura del fallecido Campos, se impondría en segunda vuelta. Ganó Dilma, obtuvo el 41,59% de los votos frente al 33,55% del senador Neves. Y finalmente Marina Silva salió tercera frente a todas las encuestas que decían lo contrario. Según un sondeo de Ibope, Marina Silva se impondría en segunda vuelta. Marina Silva salió tercera. Volviendo a los apoyos a Dilma, se sumó el del prestigioso teólogo Leonardo Boff, marcándose aquí una clara línea con la postura del Papa Francisco sobre el rumbo adoptado hace tiempo por la región. Eu apoio a reeleição de Dilma Rousseff para confirmar a maior revolução democrática pacífica feita na história do Brasil. Quando alguém da periferia ficou presidente como Lula, e ela continuou essa política, que é uma verdadeira política de cuidado com as coisas do povo, gesto amoroso para com a população pobre e marginalizada. O teólogo Leonardo Boff afirma que o Papa Francisco é corajoso. Foi o único em toda a história da Igreja Católica a assumir o nome e a humildade de São Francisco de Assis. Para quem foi condenado pelo Vaticano a 1 ano de silêncio obsequioso pelas teses da teologia da libertação, que defende a aplicação dos ensinamentos de Jesus Cristo para libertar o povo de injustiças econômicas, políticas e sociais, o Papa Francisco representa a chegada da primavera depois de um rigoroso inverno. Que tento mostrar os paralelos, porque São Francisco se converteu com essa mensagem: vai e reconstrói minha igreja que está em ruínas. Esse Papa entendeu a mesma missão e está dando uma lição a todos os cardeais e bispos, com humildade, simplicidade, e no Brasil está mostrando isso. Por Dios. Me habló de la patria grande. Y cuando me habló de la patria grande me habló obviamente de Latinoamérica y del rol
que están cumpliendo los distintos gobernantes de América Latina. Dijo exactamente que era formidable el rol que estaban cumpliendo los distintos gobernantes de Latinoamérica porque trabajaban unidos por la patria grande. Utilizó ese término. Y utilizó ese término, dijo, y ahí fue donde me conmovió definitivamente, porque era el término que utilizaban San Martín y Bolívar. Yendo a nuestros hermanos rioplatenses, el Pepe Mujica realizó declaraciones sobre Argentina que no fueron recogidas por los medios opositores. Veamos por qué. En Telam, declaraciones del presidente de Uruguay, Mujica. Argentina es un país formidable y no está en crisis. El presidente uruguayo José Mujica aseguró que no acompaña la idea de que Argentina esté en crisis y valoró la idea de YPF de lanzar acciones a bonistas argentinos. Es un país formidable, y más ahora con la riqueza petrolera. Me pareció lo más lógico que los argentinos tengan una fuente de inversión en su propio petróleo y en el campo de la energía. Destacó el mandatario, quien aseguró que le gustaría aplicar un modelo similar en su país. Por último, y cualquier semejanza con este Macri súbitamente kirchnerista es pura coincidencia. Víctor Hugo, en su cada domingo mejor bajada de línea, nos regalaba estos avisos de campaña. Los spots de los candidatos. Empecemos por el Partido Nacional, que tiene como candidato a la calle Pou. Nueva esperanza, gran ilusión. Una sola bandera, trabajo y pasión. Dejar atrás el buscar culpable. Hacerse cargo es lo más saludable. Debemos asumir nuestros propios errores para construir un país sin rencores. Llegó el momento que estamos esperando, juntos y unidos en un solo bando. Somos hoy, somos ahora, somos marea que sube rebelde y conquistadora. Somos hoy, somos ahora, somos un viento que sopla con fuerza renovadora. Queremos hacerlo, estamos preparados, empujar la fuerza de los desamparados. Dejemos de pensar que todo está mal. Rescatar lo bueno es avanzar. Está bueno el spot, es como muy marketinero, se nota que hubo una inversión. Vamos a ver ahora qué hizo el Frente Amplio, que lo tiene por supuesto como candidato a Tabaré. Hola, vengo del 2020. No te imaginás lo que viví. Parece la década de los 90. Allí el futuro es como el pasado. El candidato que ganó con la campaña de Por la Positiva, al final siguió con las mismas ideas que votó durante los años que fue diputado. No sabés, no te imaginás, todo por la negativa. Por eso volví al 2014, para pedirte que pienses bien tu voto. Puede ser la diferencia entre un Estado para todos y un Estado para unos pocos, ¿entendés? El futuro de verdad empieza a construirse en este presente. Votá futuro, votá ir, votá al frente. Me tengo que ir. El tiempo no se detiene. Y Uruguay, Uruguay tampoco. Votá futuro. IR 329, Frente Amplio. Cuando hay algo para decir, no es necesario ponerle musiquita, aunque sea de la buena, de la atractiva, porque no se puede negar que efectivamente es pegadizo el otro spot. Pero este tiene que ver con la inteligencia política. Bueno, por suerte la tenemos acá en La Plata, que nos va a contar cómo están las cosas. La 609, bueno, ¿qué es la 609? La 609 es la lista dentro del Frente Amplio, la lista del sector que representa al Pepe Mujica, Lucía Topolansky, el Flaco Agassi, bueno, toda su lista de candidatos a senadores y diputados. Quiero antes que nada aclarar que la voz que escucharon en la campaña de la calle Pou no es León Gieco, y que León Gieco estuvo cantando en el cierre de campaña de la 609 el domingo pasado. Porque hay también así como unos jueguitos que es como confuso, ¿viste? Sí, yo escuché, dije, este es León Gieco, León Gieco es nuestro. Sí, sí. Y León fue con toda su banda y lo dejó bien claro. Yo creo que, bueno, que es una situación muy parecida en América Latina toda. Una cosa es tratar de seguir votando gobiernos que defiendan esa idea de la patria grande, como se dijo recién. Evidentemente Uruguay claramente lo hizo en los números, lo dice la realidad. Vos vas por la calle, mirás los autos que hay ahora, el poder de compra de la gente. Es como claro que estamos mejor
que hace 10 años ni que hablar. Agarramos un país destruido y en 10 años se laburó muchísimo en cosas urgentes. Por supuesto que falta muchísimo por hacer y hay que atender otras cosas quizás que no se priorizaron. Como por ejemplo María Clase Media, en contestación a un spot del Partido Independiente de Mieres, que sacó un Juan Clase Media, que había votado a los partidos tradicionales, pero el clientelismo, la corrupción, lo hizo votar al Frente Amplio, pero el clientelismo, la corrupción, los impuestos, lo hizo votar al Partido Independiente. Y en contestación a eso, María Clase Media, que creo que somos muchos de los uruguayos, o son muchos de los uruguayos que quizás no somos los directamente beneficiados con el tipo de políticas sociales de este gobierno, en un periodo donde se ganó mucho, entró mucha riqueza al Uruguay, se ganó a nivel económico, se hizo una muy buena gestión y se repartió muy bien también. Quizá la clase media, el pequeño empresario, el joven emprendedor no ha sido directamente mejor beneficiado. Y esta muchacha, María Clase Media, decía que ella no es homosexual, nunca se hizo un aborto, teniendo en cuenta las leyes que se fueron aprobando en este periodo, ¿no? No tiene plan social de ningún tipo, heredó una casita de la abuela, o sea que tampoco se benefició con planes de vivienda, que hubo muchísimos en Uruguay, y entre ellos el plan Juntos, para lo cual el Pepe Mujica dona el 75% de su sueldo. El plan Juntos es un plan de vivienda que trabaja en el desarrollo, obviamente, de un lugar mejor para vivir, de la gente que es tan pobre que ni siquiera puede acceder a los planes de vivienda, digamos. Y eso es una iniciativa de él y de su equipo de gobierno y de un montón de gente que apoya el plan Juntos, que juntos con la gente más necesitada se hacen las casas adecuadas a ese tipo de familia y a su trabajo. Bueno, volviendo a María Clase Media, te dice, qué suerte que en estos 10 años de gobierno por fin no nos priorizaron a nosotros y priorizaron a otros que estaban muchísimo peor. Y gracias a que se priorizó ese otro tipo de gente, esas urgencias, se reactivó muchísimo más la economía. Si yo tengo una pequeña empresita, tengo una carpintería, por ejemplo, ya le vendí muebles a los 4 ricachones que me compraban, pero si la gente no empieza a tener un poquito más de poder adquisitivo, de capacidad de compra, de capacidad de gasto, si no se empieza a integrar al sistema, es la propia falacia del capitalismo feroz, ¿no? ¿Qué vamos a terminar? Aplicando rifle sanitario con los adictos a la pasta base y enrejándonos cada vez más. Hay que aplicar políticas sociales de inclusión, hay que traer esos gurises que todavía los podemos rescatar. Como dijo el Pepe, que cuando estuvo visitando un centro de adictos a las drogas, de muchachada, a la pasta base además, le dijo, pero no sea nabo, mijo. Por supuesto que trató de nabos a los, ¿no? Sí. Usted por estar drogándose en la esquina se está perdiendo de tener novia, de ir a bailar, de tener amor. No le dijo, usted está por fuera del sistema y no lo podemos poner a producir para que el sistema... ¿Te das cuenta por dónde también se encara? Y lo importante que es, primero, eso, tratar de incluir a los jóvenes para que tengan una vida más linda. Por supuesto que si un muchacho con amor, con afecto, con un poco de salud, va a querer trabajar, va a querer tener su plata en el bolsillo para invitar a la novia a ir al baile. Pero eso viene también después, ¿no? Y yo creo que realmente el Frente Amplio es una coalición de izquierda ejemplar en el mundo, ejemplo de unión más allá de los intereses mezquinos personales, ¿no? Yo creo, lo creo de siempre, y ahora justo en estos días lo decía el Pepe, que para hacer política vos tenés que desear la felicidad y tener mucho amor por los demás. Si a vos lo único que te interesa en la vida es la plata, podés ser un gran empresario, pero deja la política para otras personas que realmente tengan esa necesidad y ese gusto por la felicidad de los demás. Y creo que el Frente Amplio, trabajando todos juntos con un plan de gobierno único, desde diferentes vertientes, muchas veces determinados sectores tienen que sacrificar luchas en pos del todo. Pero lo que pasa que si no, si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Así que bueno, si hay alguien en Uruguay que aún no decidió su voto, gracias por el espacio, votemos bien, votemos para adelante. Como dijo Gabriel Calderón, este gran dramaturgo que hizo ese spot maravilloso, o volvemos atrás o seguimos en este rumbo mejorando muchas más cosas que hay para mejorar. Así que bueno, vamos arriba el domingo, a ganar en primera vuelta y a decirle no a la baja. Vamos arriba. Además de todo, canta y compone canciones y es música, es impresionante. Dígame, Palma. Que yo pensaba,
siempre tratamos cuando vemos la última década o lo que pasó en Latinoamérica, hablamos de los gobiernos populares y en eso incluimos varios nombres, digamos, de Tabaré, Bachelet, de Dilma, Lula, Evo, Cristina, Néstor, Correa, Maduro, Chávez, bueno. Ahora está claro que si uno después se pone a analizar cada uno de los gobiernos y cada uno de los países, hay enormes diferencias. O sea, de la misma manera que hay una ciertas continuidades respecto de la mirada acerca del Estado, etc. Bueno, la propia historia de los países hace que todos esos liderazgos sean diferentes. Comparar a Chávez con Tabaré parece difícil en muchos aspectos. O la propia Dilma con Maduro, o la situación de Evo con digamos, el peronismo en Argentina con el indigenismo en Bolivia, en Ecuador, son cuestiones que son distintas. Ahora, lo paradójico es que cuando uno ve los que están enfrente, son igualitos, pero digamos, es la matriz. O sea, si uno toma Lacalle, Capriles, Massa, Neve, Piñera, están cortados por la misma matriz. Peña Nieto, dicen lo mismo, tienen los mismos spots de campaña, persiguen los mismos intereses. Comparten asesores de campaña. Los mismos asesores. No, eso es asombroso. Es increíble. Qué bueno. Sí, En la misma dirección que Dante, un elemento que creo que fue insuficientemente tratado es el caso de Marina Silva, gran renovadora de la política, enemiga de las formas viejas de hacer política y propositora de la nueva manera de hacer política, que al día siguiente de la primera vuelta donde le fue mal, decidió su voto a un candidato que es de derecha y que, como bien decía Dante, la derecha se parece mucho en todos lados. En Argentina creo que hay que aprender de la experiencia de Marina Silva, porque también hay algunos muchachos acá que se presentan como lo nuevo, como algo que viene a superar las contradicciones, algo que está en el medio, algo que no participó del clima de crispación y después terminan siendo la derecha, ¿no? Es para sacar conclusiones. Sí, un datito con respecto a cómo jugaron los medios con el tema de Marina Silva. Creo que el más desembosado fue en la Argentina el diario Perfil, que le dio durante 6 domingos, creo, seguidos, un despliegue de 16 páginas escritas por Durán Barba, hablando de la maravilla del fenómeno de Marina Silva, de cómo esta mujer que había tenido orígenes tan humildes, que se había alfabetizado a los 18 años, que tenía, bueno, realmente un ser dotado para ser presidenta de Brasil. 16 páginas de un diario. Y cuando Marina Silva sale tercera, el defensor de los lectores que tiene el diario Perfil escribe una autocrítica diciendo que en realidad habían cometido un error, que Durán Barba había cometido un error, porque no había aclarado que era asesor de la campaña de Marina Silva a lo largo de... Bueno, son detalles. Errar es humano. Una maravilla. Vamos a bueno, apareció un debate esta semana, una discusión sobre la cultura con el premio a Tinelli. Y Dolina se ha sumado a esta discusión, vamos a verlo. Dolina y el premio de la legislatura porteña a Tinelli. La legislatura porteña distinguió a Marcelo Tinelli por sus valores culturales. Más allá de los convenios que firmaron hoy la ciudad y San Lorenzo, y más allá de que en la noche del día de la premiación Tinelli se mandó un impostadísimo discurso súper opositor. Así se refirió Alejandro Dolina al polémico galardón. Luis Moreno dice, les advierto que tienen que mejorar mucho, ya que Tinelli fue nombrado ciudadano de honor e intelectual, con un coeficiente intelectual de elevado rating. Bueno. En fin. Me han preguntado acerca de esto y la verdad es que lo que más llama la atención es que Tinelli, que es un empresario fantástico, exitoso, un hombre muy ingenioso, que podrá tener todas las virtudes que quiere y le deseo que viva 100 años contento, ¿no? Pero no es un hombre de la cultura, no se dedica a eso, se dedica a otra cosa. Es como si a mí me dieran el primer premio de danza. No se dedica a la cultura, se dedica a cosas que yo no sabría exactamente encuadrar, tiene que ver con el mundo del espectáculo, en lo que sea, pero no es, la cultura no es eso. Salvo que le hayan dado un premio cultural basado en la cultura en el sentido antropológico. En el sentido antropológico la cultura es el famoso todo es cultura. Entonces, cultura es la forma en que nos alimentamos, la forma en que golpeamos la puerta,
Eso es una forma antropológica. Entonces ahí vos le das el premio de personalidad de la cultura al Centro Fogar de Nueva Chicago y estamos todos contentos. La cultura en el sentido clásico es la única que merece distinción. Es muy fácil de definir. Es el arte, la ciencia y la filosofía de una comunidad. Si vos te dedicas a eso, te dedicas a la cultura. Y si no, que te den un premio a otra cosa. Claro. Y es que en general uno prefiere que las agencias de cultura den premios que contradigan al mercado o lo suplanten de algún modo, o revean las cosas que el mercado dictamina. Y entonces fomenten a los tipos que están haciendo cosas complejas e importantes, entonces los ayuden, o por el contrario, ayuden a que el mayor número de personas pueda acceder al mayor número de actividades complejas para las que se necesita la inteligencia. La tercera cosa sería que ambas actividades precitadas respondieran a una política. Claro. Pero bueno, nada de eso sucede con Tinelli, porque se dedica a otra cosa, no es que no se lo merezca ni se lo deje de merecer. Exactamente. No es un hombre de la cultura, no lo es. Lo malo está en decidir darle un premio a una persona que no se dedica a eso. Totalmente. Y que no va a poder hacer buen uso de él si es que el premio consistiera en algo, ¿no? Es que claramente ese tipo de situaciones, ceremonias y de distinciones, y va a ser un momento como este, no son del orden específico ni de la cultura ni del arte, son de un orden político como tantos otros hechos. Claro, así que, pero bueno, en fin. Está bien. Muy bien, de acuerdo. A ver, Dante Palma, cuénteme, ¿qué le pareció? No, me parece que está bien expresada y yo creo que ha habido una discusión durante muchas décadas y que existe acerca de si la cultura era simplemente la cultura letrada o la cultura de los filósofos, de los tipos con cara seria. La alta cultura. La alta cultura. Y que bueno, que finalmente eso, por diversas razones, por justas razones, seguramente se puso en tela de juicio. Y especialmente cuando empezamos a hablar de cultura popular. Claro. Que también puede haber otro tipo de cultura. Ahora, también es verdad que a veces en nombre de la cultura popular, finalmente todo acaba siendo cultura. O como decía Alejandro, bueno, algo así como una forma antropológica. Cualquier cosa que yo haga se transforma en cultura. Bueno, me parece que esa es la cuestión abierta. Una vez que uno abre, en todo caso, esa puerta acerca de que, digamos, que la cultura sale... Yo, no sé, digo, sería bueno discutir la cuestión esta de si cultura se puede restringir nada más que a la ciencia, al arte y a la filosofía. Eso me parece que eso está abierto. Ahora, sin embargo, digo, también entiendo que cuando uno abre el juego hacia lo popular, muchas veces se desliza fácilmente hacia suponer que cultura es cualquier cosa, y en ese sentido Tinelli podría ser cultura. A mí me parece que la cultura tiene que ver con una serie de valores que uno transmite, y en ese sentido es que uno me parece que podría poner en tela de juicio o podría preguntarse, bueno, ¿cuáles son los valores que transmite Tinelli? Claro. Bueno, ¿un culo es cultura? Un culo. Hay culos esculturales, o culos, sí, pero... No, me parece que hay otra parte de la intervención de Dolina que es muy interesante, que es la relación entre la cultura y los premios con el mercado. Porque la primera cosa que a uno le aparece, yo algo comenté el otro día que me tocó hablar de esto, es, bueno, Tinelli es un merecedor de premios. Las cosas que el hombre hace son muy vistas, son muy exitosas. Ahora, el premio a la cultura, si bien lo que dice Dante en cuanto a la cultura popular como un problema a incorporar en estas cosas, tampoco diría yo que la cultura popular pasa por un mero hecho de rating. No se puede premiar a la cultura popular basada en el rating, porque efectivamente hay muchas personas que hacen esfuerzos por hacer crecer el acervo de recursos culturales de las personas y no están no tienen el rating espectacular que tiene Tinelli, y a veces un premio es un reconocimiento que lo hace visible y que permite situarlo en el mundo de la... Sí, porque se confunde popular con lo masivo. Popular sería lo que llega a mucha gente. Lo que tiene, claro. Cuando en realidad puede haber valores populares que no necesariamente tengan que ser masivos. Así es. Vamos a hacer un corte masivo. Y al regreso tenemos música, tenemos música con Ana Prada acá en nuestros estudios en vivo. Ya venimos. A decirte que me voy, jamás nunca me volverás a ver. Si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande sal y agua se volvió. La promesa